Hola, reciban un cordial saludo. El tema de esta reflexión de crianza es la adolescencia, 10 años de transformaciones. Como de costumbre, les recuerdo que este espacio es para aprender y desaprender, para que revisemos nuestras teorías a la luz de otras teorías, para comprender mejor, para observarnos amorosamente y para que todos crezcamos y ganemos en una perspectiva de una vida mejor para todos. Bienvenidos entonces. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Nuestro mapa de la vida buena que nos acompañará en todas estas reflexiones de crianza, que tiene que ver con nuestra intención, nuestro deseo, propósito fundamental de que sean felices, que estén en paz, que sean libres, que aprendan a cuidarse, que la vida no les quede grande, que sean buenas personas, que aprovechen, que encuentren, que tengan oportunidades de desplegar su mejor versión posible, que tengan autoestima, autonomía, autoaceptación, autorregulación. Todo esto hemos visto constituye la vida buena, que no es otra cosa que ser más humanos y que es algo que nos llama a ser vivido en presente continuo para que la vida buena la podamos eh, captar y vivir como propósito, pero a la vez como camino y a la vez como resultado. Como educadores para la vida buena, lo que hacemos es crear y mantener unas condiciones favorables a que esto se vaya dando en cada una de las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Y nuestro tema de hoy es la adolescencia. Pero aunque hayan pasado ya 11, 12, 13 años, educar sigue siendo nuestra tarea y una tarea de altísima responsabilidad porque afecta una vida para siempre. Pensemos un segundo, ¿cuál es nuestra percepción acerca de la adolescencia? Al hacer esta pregunta surgen seguramente eh, reflexiones alrededor de una etapa de cambio, de transformación, que puede representar retos y dificultades. También una etapa interesante en el sentido de que se empiezan a consolidar aspectos que en la niñez habían estado un poco dormidos, que el adolescente se va dirigiendo hacia su proyecto de vida. Bueno, pasan muchas cosas. Pero revisemos cuál es esa percepción, porque desde esa percepción podemos estar también moviéndonos y más si tenemos muchos temores asociados a esta etapa de la vida. El adolescente, primero que todo, es un ser humano y es un ser humano que tiene unas características que compartimos todos los seres humanos. Lo primero es que nos recordemos siempre que estamos ante un ser vivo, original, único e irrepetible, que tiene dimensiones y son dimensiones que están entrelazadas, interdependientes las unas de las otras. Por lo menos que hablemos de un ser humano que tiene y es un cuerpo, una mente, sentimientos y emociones, una capacidad espiritual, un alma, un mundo interior que lo invita a percibir también sentidos, valores, a percibir su comunidad. Es un ser también social, un ser que pertenece al planeta. Y estas dimensiones interdependientes son muy importantes en el acompañamiento y en la transformación del adolescente porque todas van a cambiar. Es una etapa de transformaciones fuertes en todos los aspectos de su vida. Este ser humano crece en la medida en que va descubriendo, cultivando y valorando sus capacidades, sus potenciales, su capacidad instalada, su autenticidad.
tiene conciencia, se da cuenta y poco a poco aprende a elegir responsable y libremente. Va ese proceso de encontrar y de buscar, de sentirse llamado por la libertad, se va a dar con mucha fuerza y el adolescente también poco a poco va a ir desarrollando y fortaleciendo ese músculo de la conciencia. Para crecer sano, este adolescente tiene que cultivar su capacidad de ver claramente, de estar más pendiente, de percibir las cosas como son, pero va a tener muchos obstáculos en el camino. Le tocará esforzarse y cuidarse para tomar decisiones acertadas que no dañen su vida o la vida de otros. Pero sigue siendo un ser humano. Y esto es muy importante. Yo diría que esta es una invitación a humanizar la adolescencia. En este proceso, niñez, adolescencia, adultez, es muy importante que recordemos que en este viaje, el adolescente se va a mover de la niñez a una etapa de transformación en donde va a necesitar más regulación interna, no solo regulación externa, porque va a ir pidiendo cuerda, va a ir soltándose, quiere libertad. Entonces, el niño que era heterónomo, dependiente, tirano y curioso, eh, individualista, le va a dar paso gradualmente a un adolescente que trae también rasgos de la infancia, pero que quiere también ir adquiriendo y desplegando rasgos de la adultez en, en independencia, en riesgo, en libertad, en no dejarse regir o regular por las normas, en la curiosidad, el aburrimiento, la confusión, la impulsividad. Y se espera que ese viaje de la adolescencia sea una transición hacia la adultez, donde un ser humano ya no requiere tanta regulación externa, porque se regula internamente, se espera que se regule internamente, desde la autonomía, el autocuidado, la libertad responsable, el compromiso, la interdependencia y los valores. Este viaje, entonces, es algo inevitable y la idea es acompañarla sin morir en el intento. ¿Qué es la adolescencia? Una etapa de 10 años de tensión, vulnerabilidad y transformación entre la libertad que quiere el adolescente y la paz que espera o que quiere el adulto o que quisiera mantener desde la niñez. Este viaje de 10 años es un viaje de transformación, de crecimiento. Adolescencia se escribe con ese C porque viene de ad alechere, que quiere decir hacia crecer, está en crescendo. No es adolescencia con C, que es otra cosa, que es tener una enfermedad, algo negativo, una cualidad negativa. Adultum es el participio pasado de ad alechere, o sea, el que ya ha crecido, el que ya creció. En esta etapa, en estos 10 años, hay unas etapas claramente definidas. La pubertad, la etapa nuclear y la etapa juvenil. En la pubertad, que va más o menos de los 11 a los 13 años, entre quinto y séptimo grado, que tiene unas características bastante definidas, pero que se ve marcada por la llegada de las hormonas, que son como el enemigo oculto, la primera menstruación en las niñas, la menarquia, o la primera eyaculación, ya la producción de espermatozoides en el niño que empieza a dejar de ser niño, en el puber, que se llama la torarquia, y empieza un proceso de cambios en todas sus dimensiones. Entra a la parte central, al núcleo entre los 14 y los 16, 17 años, entre octavo y décimo grado. En esta etapa salen canas, generalmente es una etapa, es como la más difícil. Y después viene la adolescencia juvenil, entre los 17 y que puede ir hasta los 99 años, como de décimo noveno grado hasta quién sabe cuándo, pero lo ideal es que termine más o menos hacia los 21, porque el cerebro va madurando aquí entre los 15
entre los 13, 12 y los 22, 21, 22 años. Esos son esos 10 años de maduración en que el cerebro, como se ven en esas imágenes, va madurando en su corteza cerebral, en la corteza prefrontal, en zonas que van a ser muy importantes para el resto de la vida, para la vida adulta. Y como se ve, es una maduración que no se da tanto en la infancia como en la adolescencia. Por eso es una etapa de cambios muy bruscos. Hay una poda cerebral. Este proceso de maduración hay que cuidarlo muchísimo en relación con el consumo de sustancias, alcohol, cigarrillo, drogas, porque se ha demostrado claramente, científicamente, que el proceso de maduración antes de los 21 se ve irreversiblemente afectado por el consumo de sustancias. Esto es algo que hay que siempre tener en cuenta y que entendamos que las investigaciones y la neurociencia lo ha confirmado y por eso hay tanto interés hoy en regular el consumo de alcohol y cigarrillo, inclusive hasta los 21 años, como en muchos países. Bueno, en estas etapas de la adolescencia, entonces vamos en ese viaje que si lo miráramos eh, como a grosso modo, mm, y tratando de responder esa pregunta, bueno, pero ¿cuándo termina la adolescencia? Porque sabemos cuándo inicia, lo podemos visualizar desde como este viaje de la dependencia del bebé a la independencia, como dependencia interior del adolescente que se cree independiente y libre, pero pues sigue pidiendo recursos, tiempo, dinero, eh, está pidiendo atención, pero quiere empezar a tener libertad. Y yo creo que realmente el final de la adolescencia lo marca la conciencia de la autonomía, o sea, del autogobierno y de la interdependencia, o sea, el momento de la vida en que yo entiendo que mi vida es importante también para los demás, que los demás existen, que no soy el centro del universo y viceversa, como que también me percibo como alguien que hace parte de una sociedad en la cual todos nos necesitamos. Yo pienso que este punto es clave y una de las preocupaciones grandes que yo tengo y veo en mi trabajo cotidiano de orientación es como una dificultad de los adolescentes para madurar, como un adolescente cada vez más precoz, como que la adolescencia empieza muy temprano, pero puede durar muchos años, como que hay dificultad para que termine, y creo que eso tiene mucho que ver con el tema de entender que madurar, crecer, entrar a la adultez, tiene mucho que ver con la autonomía, con la consolidación de los autos y la interdependencia, o sea, el hecho de que todos estamos interrelacionados, que vivimos en una común unidad. Bueno, el adolescente tiene por lo menos 6 crisis. Un adolescente que se respete tiene una crisis de identidad porque empieza a sentir un llamado poderoso a desidentificarse de papá y mamá y empezar a sentirse invitado a una pregunta existencial que nos acompañará el resto de la vida, que tiene que ver con el yo, con el quién soy yo, qué quiero ser, quién quiero ser. No me hallo, como que empiezo en una etapa de una mirada distinta de la vida, del sentido de la vida, del sentido de estar vivo, y tiene mucho que ver también con esa poda cerebral y esa reconexión del cerebro. También tiene una crisis de autoridad porque está desidentificándose de los adultos que lo han acompañado durante 11, 12 años y ahora quiere autorregularse y quiere libertad. O sea que no es de extrañar que el adolescente experimente un deseo de separación, de independencia, de libertad y por eso le lleva la contraria a las figuras de autoridad. Ya no admira a los papás, ahora empieza a admirar más al grupo. Corporidad, sexualidad. Hay una crisis también que tiene que ver con todo su desarrollo biológico, psicosexual, afectivo,
que le genera miedos, inseguridades, que también genera mucha confusión, porque hay un cambio dramático en toda su estructura biológica y emocional, el desarrollo, la llegada de las hormonas y también la influencia externa de una sociedad que está muy sexualizada, muy genitalizada, también lo confunden, el acceso a pornografía, el acceso a letras de canciones, a una publicidad, a un bombardeo permanente alrededor del tema de lo sexual, además de todo lo que sienten internamente. También hay una crisis social porque se van dando cuenta que el mundo en el que tienen que vivir no es el que se les había pintado en la infancia y también se sienten rechazados por el mundo adulto, por la sociedad, no hay espacios definidos para los adolescentes, además está presionado, se siente estresado desde ese punto de vista de la sociedad y de su rol como miembro de la comunidad y de una sociedad que no lo ve con muy buenos ojos. También en todo su proceso de socialización hay cambios, se confunde porque las cosas de las relaciones interpersonales empiezan a variar muchísimo. Fuera de eso, les toca someterse también a la crisis de papá y mamá que están en la cuarentañez, porque si el adolescente nació cuando los papás tenían 28, 30 años y ahora pues él tiene 12, 13, pues da 41, 42 años, o sea que los papás están en la crisis de la mitad de la vida y por eso el adolescente también se estrella con esa realidad y muchas veces se queja y se enreda muchísimo en conflicto, en tensiones que surgen de las crisis de los papás y también de las crisis de culpa que muchas veces sienten los papás ante las equivocaciones o los problemas en los que se meten los adolescentes y que no tienen muchas veces nada que ver con errores que han cometido los papás, sino porque la adolescencia pues es una etapa de cambios y es una etapa difícil. Pero los papás entran también en crisis y el adolescente tiene que lidiar con ellas. Y como si fuera poco, al adolescente le toca estudiar y empieza a no encontrarle mucho sentido en sexto, séptimo grado, o sea, a los 11, 12, 13 años, que les toca vivir todas estas crisis y fuera de eso estudiar, fuera de eso estar muchas veces viendo materias, cursos que no les interesan, pero ni un poquito, que no les encuentran ningún tipo de aplicación, además que los distraen de los otros asuntos que para ellos son muy importantes, pues genera que el adolescente esté como en un estrés que lo puede inclusive conducir a factores de riesgo. Miremos un poco más en detalle desde lo que plantea el doctor Guillermo Carvajal, un psiquiatra que está en uno de los libros de la bibliografía, de lo que son como esos síntomas de cada una de las etapas. En la adolescencia puberal, entre los 11 y los 13 años, en cuanto a la crisis de identidad, entonces el puber se confunde, el adolescente se enreda, no es niño ni es adulto, a veces está comportándose como un niño, a veces quiere ser como grande, además a veces lo tratan como niño y a veces como adulto, hay una ambivalencia y también es muy fantasioso en cuanto a su identidad, al parecerse a sí mismo. En la parte de su desarrollo sexual hay mucha introversión, mucha exploración de su cuerpo, autosatisfacción, baja autoestima, autoerotismo y una íntima amistad en general de su mismo sexo, de su mismo género. Esto más adelante cambia. En cuanto a la crisis de autoridad, es una etapa de aislamiento, de desobediencia, de decir no porque no, de llevarlo la contraria, de evitar las figuras de autoridad y de desidealización de los papás. Los papás ya empiezan a entrar en la, como en la etapa del Jurassic Park, de los cuchos, como decimos acá,
catanos, como se decía en mi época, ¿no? De los papás vistos ya como alguien lejano, porque ahora a ellos les interesa es el grupo, se identifican con el grupo. En la adolescencia nuclear, la crisis de identidad se manifiesta en la omnipotencia grupal. El grupo ahora empieza a tener el protagonismo, ya no es el amigo íntimo, o sea, han desidealizado a los papás eh, y empieza el grupo a jugar un protagonismo de orden superior. Entonces se identifica con el grupo, con la moda, con la comunicación en grupo. Es una etapa de mucha interacción a través de las redes sociales. En la crisis sexual se confunden, están muy centrados en ellos mismos, muy narcisísticos, no se despegan del espejo y de las vitrinas. Hay muchos temores alrededor de la homosexualidad, noviazgos compartidos, o sea, muchos noviazgos que son fugaces, ¿no? Casi que todos con todas y todas con todos, eh, y mucho maltrato alrededor de lo sexual. Eh, Casi que burla, el sexting, por ejemplo, a través de las redes sociales. O sea, el tema sexual se vuelve algo que está muy al rojo vivo y que les genera muchos temores y a veces manejos bastante violentos o irresponsables o impulsivos. En la crisis de autoridad manda el grupo definitivamente. Es una etapa de rebelión, se sienten fuertes cuando están en grupo, rompen normas. Eh, el parricidio se da como con mayor determinación. Parricidio es como la muerte psicológica de papá y mamá, como esa separación, ese cortar el cordón, en una moda antiadulto, y no es de extrañar que se dé algo de pandillaje, porque cuando se unen en manada pueden ser bastante peligrosos, pero igual en lo positivo, cuando se unen en grupo pueden hacer cosas increíbles, pueden hacer cosas de alcance, eh, de gran alcance en los proyectos escolares, en las actividades que organizan, también en beneficio de algo. En la tercera etapa, la adolescencia juvenil, entre los 18 y los 21, 22, 25, la crisis de identidad se manifiesta a través de la individualidad, o sea, la crisis, empiezan a salir de la crisis, ya la identificación con el grupo le da paso a la identificación consigo mismo, o sea, empieza a parecerse más, o se espera que se parezca mucho más a sí mismo, o sea, que la autenticidad se manifiesta. La intimidad también es algo más importante, su vida íntima, puede manejar sus cosas de una manera más privada, se consolida mucho más la seguridad en sí mismo, es más autónomo, se interesa mucho por su proyecto de vida, su hoja de vida, baja la guardia y reprime la adolescencia de los que vienen detrás, de sus hermanos menores que van entrando a la adolescencia, entonces asume más bien como un rol de grande. En la crisis sexual, la, el rol de género se va aclarando, se va consolidando también, se va definiendo. Hay una sexualidad mucho más responsable, disfruta la sexualidad, hay un proceso ya de elección de pareja más consciente, el grupo pierde protagonismo y sexualmente empieza a vivir una etapa, se espera pues que empiece a vivir una etapa de mayor definición, de mayor sentido, como de mayor valoración, de más cuidado. En la autoridad, en la crisis de autoridad, ya empieza a reconciliarse con los papás, con la figura de sus papás, cuida la reputación, cuida su hoja de vida, reconoce la autoridad y la importancia de la autoridad y manifiesta una culpa sana de todas las situaciones bajo las cuales puso a sus papás o a los adultos en tensión y en angustia. Bien. Entonces, estas crisis, ¿qué propician en el adolescente? Pues una etapa de vulnerabilidad.
porque se sienten inseguros, aburridos, no se hallan y buscan entonces actividades que los conecten, emociones fuertes, sensaciones que los hagan sentir vivos. Y por eso es una etapa de distracción, de riesgo, de ansiedad, de confusión, de vulnerabilidad, de impulsividad. Entonces, en el acompañamiento del adolescente es muy importante hacerle contrapeso a los factores de riesgo a través de los factores de protección. La idea es disminuir la probabilidad de que se hagan daño. La pregunta sería, bueno, ¿cómo acompañar la adolescencia de nuestros hijos? Entonces veremos en las siguientes conferencias que los factores de riesgo están asociados a temas de la cultura en la que están creciendo, a aspectos que son de tipo personal, de cosas que a ellos les están pasando, y unos factores que yo he denominado vinculares, o sea, la calidad del vínculo puede convertirse en un factor de riesgo. También entonces, cómo ver los factores de protección, cómo conocerlos, trabajarlos, específicamente desde factores que tienen que ver con el riesgo, con las normas y con los valores, de tal forma que el adolescente pueda ir atravesando esta etapa con una mayor seguridad de sí mismo y que pueda ir gradualmente adquiriendo un manejo responsable, un manejo inteligente de esos grados de libertad que tanto ansía, que tanto desea. Bueno, ¿qué se llevan de la charla de hoy? Durante unos segundos hagan esta reflexión de qué se llevan y desde aquí revisemos entonces esta visión que traemos de lo que es la adolescencia, de lo que fue nuestra adolescencia, de lo que es la adolescencia hoy y de nuestro rol como papás en ese proceso de acompañarlos para la vida buena. Aquí les dejo una bibliografía que puede ser útil e interesante. Los libros de Guillermo Carvajal, los libros de Pilar Sordo, Los 4 acuerdos para la comunicación asertiva, Padres conscientes y una mirada existencial a la adolescencia. Bueno, esto tenía para decirles en esta reflexión de crianza. Los invito a seguir en contacto con sentidovital.com. Está mi email, el celular, que también está conectado a WhatsApp, y a través de las redes sociales con el icono de Sentido Vital. Les agradezco mucho su atención y los espero en las siguientes conferencias y les agradezco mucho también la divulgación de estos espacios para las personas que puedan verse beneficiadas e interesadas en las reflexiones de crianza. Hasta luego.